Gestión Cultural, el podcast, episodio número 69. Hoy hablaremos sobre el diagrama de Gantt. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy ya miércoles 23 de octubre vamos a tener un episodio espectacular porque hoy vamos a hablar de una herramienta muy útil para la gestión de proyectos y la organización, de precisamente organizaciones culturales. El diagrama de Gantt. Si alguna vez has sentido que te cuesta llevar el control de todas las tareas, de cumplir los plazos, de organizar a los equipos dentro de un propio proyecto cultural, el diagrama de Gantt puede ser la solución que necesitas. Hoy te voy a dar una pequeña guía paso a paso sobre qué es, ¿verdad? Sobre cómo crearlo y sobre todo, que es el punto central, utilizar esta herramienta para que así puedas organizar de manera más eficiente cada uno de tus proyectos, sea cual sea el tamaño de estos. No sin antes quiero dar un anuncio muy importante. Ya el otro año, pues ya en el 2025 vamos a tener algunos cursos de los cuales pues nos han demandado bastante, sobre todo pues este de gestión cultural que ha sido una locura. Todavía siguen personas intentándose inscribir, pero ya el cupo, además de que, bueno, ya empezó el diplomado, el cupo ya está más que completo, ya no cabemos en la sala, así que el otro año vamos a dar algunos cursos virtuales de los cuales ya hemos impartido este año. Dimos, además del de gestión cultural, dimos uno sobre emprendimientos culturales, sobre marketing cultural, dimos un taller introductorio sobre gestión cultural que también nos la pasamos muy bien. Entonces, para ser partícipes de esto, y de esta construcción que estamos haciendo, que ya tenemos las fechas, ya sabemos cómo lo vamos a dar, qué vamos a dar, etcétera. Queríamos lanzar una pequeña encuesta sobre las temáticas, porque hay algunas temáticas que a nosotros como equipos nos llama más la atención, pero la verdad es que, como hemos dicho siempre, es la población beneficiaria la que es la central, es el objetivo clave de satisfacerlos a todos y todas ustedes. Así que para ello hemos lanzado una encuesta que yo espero que para estas alturas que ustedes estén escuchando ya esté dentro de nuestras redes sociales. Le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y si no, puedes ir a Cultura.org en Instagram, en Facebook o en LinkedIn y ahí vas a encontrar en nuestra biografía y en una publicación el enlace a nuestra encuesta, ¿verdad? Esta encuesta es muy importante porque nos va a dar precisamente todos los insumos para saber qué temáticas sobre la gestión cultural te interesa, qué temáticas consideras que podríamos brindarte como herramientas, ¿verdad? Y sobre todo porque pues aquí el punto central son ustedes. El punto central de toda nuestra actividad es que ustedes tengan pues los conocimientos, las herramientas necesarias para llevar a cabo sus proyectos. Así que ahí está. Si no es que de pronto dejo el enlace en la descripción, van a estar en nuestras redes sociales y quizás el día de mañana anuncie una página en específico, donde puedas ingresar. Pero ahí, si estás interesado, pues puedes meterte a nuestras páginas de redes sociales, a Cultura.org, o si no, en nuestra propia página web, a Cultura.org, para tener más información. Así que dicho eso, ya el spam, vamos con el episodio de hoy, que como menciono es bastante importante para las personas que organizan grupos, gestionan proyectos o precisamente están al día a día, como project manager que le llaman ahora, Primero, lo primero, ¿qué es un diagrama de Gantt y por qué es útil en proyectos culturales? El diagrama de Gantt es una herramienta visual que te va a permitir planificar y hacer seguimiento de las tareas dentro de un proyecto, organizándolas en una línea de tiempo. Entonces yo con una línea de tiempo yo puedo saber cuáles son todas las tareas que yo tengo que realizar, paso por paso. Cada tarea se representa como una barra y esta barra que muestra su duración y a lo largo del diagrama puedes ver cómo se solapan con otras tareas, o se relacionan las propias actividades. Entonces esta barra
Es como una especie de línea de tiempo, es como, ¿has visto esta barrita? Que cuando le das play a una canción va la barrita, ¿no? Va como una especie de línea consumiendo una barra de tiempo. Pues esto es más o menos parecido, solo que esta barra de tiempo pues la estableces en ya sea días, semanas, meses, incluso hasta trimestres o años si quisieras, ¿no? Entonces, esta herramienta es especialmente útil en la gestión cultural porque los proyectos a menudo tienen muchas actividades simultáneas, involucrando diferentes personas, diferentes equipos y, sin duda, diferentes recursos. Entonces, desde la organización de eventos, exposiciones, hasta la propia producción de conciertos o festivales, el diagrama de Gantt lo que te ayuda es a tener un control detallado y visual, sobre todo, sobre qué se está haciendo y cuándo se debe completar cada actividad, cada tarea o cada objetivo, ¿no? Entonces también aquí lo importante y lo interesante para personas creativas, ¿no? Como nosotros y nosotras, es que es un diagrama muy visual, ¿no? Que te permite tener un control de manera visual y amplia sobre todo el proyecto, ¿no? Y así puedes ir viendo día con día, semana con semana, qué actividades son las que se tienen que resolver, quiénes son las personas encargadas, qué recursos se están utilizando, en dónde se está implementando, etcétera, ¿no? Entonces es realmente un diagrama que se ocupa ampliamente en cualquier proyecto. De hecho, quizás ya lo has utilizado, pero era importante, ¿no?, que tocáramos este tema en el programa. Ahora, muy bien, componentes básicos de un diagrama de Gantt. Antes de entrar en cómo crear uno, es importante entender los componentes principales de Gantt. Primero, las tareas o las actividades, ¿no?, que van en la primera columna, básicamente. Son las diferentes etapas o acciones que forman parte del proyecto. Por ejemplo, en la organización de un festival, las tareas pueden ser la coordinación de artistas, el montaje de escenarios, la promoción del propio festival, etcétera, ¿no? Son las tareas en grande que van en la primera columna y que de hecho estas tareas pueden convertirse en macro tareas, ¿no? O macro actividades, porque estas las vas desglosando, las vas desmenuzando. Te recordás, lo hablamos en un episodio hace poco en el podcast, que la idea es desmenuzar todas estas actividades, hacerlas lo más sencillo posible para que así cualquier persona que lo lea sepa de manera sencilla qué acciones, qué pasos concretos debe de tomar para poder cumplir todas las tareas que nos hemos propuesto en el proyecto. Luego ya en una segunda columna podríamos agregar ya la duración de cada tarea. Es el tiempo estimado que hemos considerado que se tomará para completar cada actividad. Generalmente que aquí se representa en días o semanas, ¿verdad? Si nosotros representamos aquí en meses, pues a lo mejor puede ser mucho tiempo, pero digamos que cada sombrita, cada espacio de la barrita puede simbolizar un día o una semana, y así sabemos, ¿no?, que si el 23 de octubre, el 24 de octubre, podemos dirigirnos, ¿no?, a esa sombrita de la barrita y saber qué actividades tenemos pendientes de realizar. Por otro lado, las propias dependencias, es decir, y que aquí podríamos seguir agregando muchas columnas, y entre esas la dependencia, ¿no? Algunas tareas no pueden comenzar hasta que otras hayan terminado. Estas dependencias son claves para saber cómo coordinar las actividades de manera efectiva. Aquí lo que sucede es que entrelazamos las actividades y tenemos que saber que hay ciertas acciones que requerimos hacerlas primero antes de hacer otras, ¿no? Y por eso también el diagrama aquí se solapan algunas actividades para que podamos hacerlo. Esto va a ser mucho más sencillo si lo vemos de manera visual, y te voy a dar al final del episodio algunas herramientas digitales las cuales puedes usar para poder tener esta cuestión visual, ¿no? Por otro lado, también podemos agregar otra columna que sean las fechas de inicio y finalización. Cada tarea tiene una fecha de inicio y tiene una tarea de finalización, entonces que estas se van a alinear en el propio cronograma general del proyecto, ¿no? Entonces tengo que establecerlas para que yo saber no solo de manera visual yo poderlo ver en la barra de actividades, sino que yo también tenerlo escrito, ¿no? Que hay un día que estamos pensados para iniciar esta tarea y hay un día en que necesitamos finalizarla. Y por último, que también aquí podemos agregar una columna que es importante, es la columna de responsables. Es útil asignar a cada tarea una persona responsable o un equipo responsable, ya que facilita obviamente así la gestión del equipo y el seguimiento del trabajo. Aquí quizás un tip que yo te podría dar es
que si pudieses poner a lo mejor dos columnas. Por un lado, el equipo responsable, ¿no? Que puede ser el equipo de marketing, el equipo de sonido, de montaje, qué sé yo, pero que también hagas una columna en donde pongas las personas, los nombres de las personas que son responsables dentro de esos equipos. Porque claro, si vos pones el equipo de marketing, ¿no? El equipo de marketing es el encargado de esa actividad. Bueno, el equipo de marketing tiene 10, 15, 30, 5 personas. ¿Quién de esas personas lo va a hacer, no? Y a la hora de hacer algunas actividades, a lo mejor estamos muy saturados o a lo mejor no lo queremos hacer, qué sé yo. Y pues al final, ¿quién era el responsable? El equipo de marketing. ¿Quién? Pues bueno, vete tú a saber quién de los 10, ¿verdad? Entonces, aquí lo mejor es tener estas dos columnas, ¿no? Por un lado, el equipo responsable y por otro, con nombre y apellido, ¿no? Ya casi que le pones el nombre del papá, el nombre de la mamá, de quién es hijo o hija, ¿verdad? Esta persona. Y tenés que ponerle, esta persona es responsable de esta actividad que pertenece a tal equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así te evitas de que pues nadie diga, no, es que es el equipo de marketing, ¿verdad? ¿Quién del equipo de marketing? Pues vete tú a saber. Aquí también podrían ser 2 o 3 o 4 o 10 personas, aquí la cantidad que sea necesario, pero sí yo aconsejo que pongas el nombre y apellido porque así pues la persona no solo identifica quién va a ser la responsable, sino que también la persona responsable dice, bueno, hombre, aquí está mi nombre en este cuadro y lo mejor es que me haga precisamente, pues tenga la disciplina de hacerlo. Ahora, Alejandro, ¿cómo creo este diagrama de Gantt? ¿Cómo lo hago? Ya sé, es muy importante y se escucha muy interesante, muy divertido, si lo querés. Bueno, ahora que entendemos los componentes básicos, veamos cómo podemos crear un diagrama de Gantt para un proyecto cultural. Paso número 1, toma nota, es definir bien las tareas. Haz una lista detallada de todas las tareas que necesitas para llevar a cabo el proyecto. Para esto es importante dividir el proyecto en fases o en áreas de trabajo, ¿no? Si estás organizando un festival, por ejemplo, podrías tener la fase de logística, la fase de programación artística, la fase de promoción, etcétera, ¿no? Son esta especie de macroactividades o macrotareas que te mencionaba, ¿no? Y ya dentro de estas macrotareas, macroactividades, las vas desmenuzando en actividades y tareas. Incluso podrías crear subactividades y subtareas que son los pequeños pasos, ¿no? Que hay que hacer para cumplir estas actividades y que al cumplir todas estas actividades cumples todas las macroactividades, ¿no? O las fases. Entonces aquí tenés que sentarte, ¿no? Si es con un equipo de trabajo mejor y haces una mega lluvia de ideas de tareas, ¿no? Que pueden ser divididas por fases, por macroactividades, por macrotareas y la vas dividiendo. ¿Qué tengo que hacer para llegar a cumplir esa macroactividad? Y esta actividad en concreto, ¿qué subactividades tendré que cumplir, ¿no? Y así vas a tener una lista bastante de qué hacer, ¿verdad? En donde tú vas ya a definir el tiempo. Ahora, vamos a la segunda parte precisamente, ¿no? Que es la estimación de la duración de cada tarea. Pensá cuánto tiempo te va a tomar completar cada una de las tareas y precisamente con una cuestión realista, ¿no? ¿Cuánto tiempo de verdad alguien podría tomarse o un equipo para poder cumplir esta tarea? Es importante aquí ser realista, dejando un margen para posibles contratiempos que siempre pasan, ¿no? Siempre pueden pasar. Por mucho que una persona busque la perfección, pues siempre pueden pasar contratiempos. Así que mi recomendación es que cuando le pongas ese tiempo, pues le pongas un tiempo no solo realista en el sentido de que, bueno, tenés tantos días para cumplirlo, sino que tengas 1, 2 o 3 o 4 o 5 días, dependiendo de la dificultad de la tarea, de margen para poder cumplirlo, ¿no? Como tercer paso tenemos identificar las dependencias, ¿no? Determina qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Por ejemplo, la contratación de artistas obviamente debe estar en la lista antes de poder diseñar el programa del evento, ¿no? Entonces, porque yo tengo que saber qué artista voy a programar. Entonces, obviamente, la contratación de artistas tiene que estar antes. Entonces, una vez yo tenga lista las tareas y todas las actividades que voy a hacer, pues tengo que ponerla en orden de dependencia, ¿no? De lo que hablábamos, que una esté linkeada a la otra, por así decirlo, ¿no? El paso 4 es establecer las fechas de inicio y de fin, ¿no? Cada pues, tarea tiene su propia fecha de principio y su propia fecha de fin. Asigna fechas concretas a cada tarea, asegurándote de que las tareas con dependencia también se alineen correctamente, ¿verdad? No vas a poner una tarea que empieza antes de otra tarea que necesitas terminar, ¿no? Que tienes que tener
una claridad, una logística detrás de esto. Entonces, por eso es que primero tenés que ordenarlas por dependencia y luego establecerle fechas de inicio y fechas de fin. Luego, ya aquí vamos como aterrizando, tenés que asignarle los recursos, ¿no? Si tenés un equipo, asignar responsables a cada tarea. Y esto va a facilitar obviamente la coordinación y la supervisión del avance del proyecto. Aquí, además de recursos humanos, ¿no? De personas que sean las responsables, también podés agregar una columna en donde pongas los recursos económicos que puedan haber, ¿no? Que puedan haber disponibles para realizar esa actividad. Y ya por último, que aquí pues no es menos importante, pero sí, pues vaya de último, es la propia revisión y ajuste. Una vez que tengas todo el diagrama hecho, revisalo y ajustalo según pues el posible solapamiento de tareas o fechas que no sean realistas, ¿no? Recordemos que esto es un primer acercamiento a la formulación del proyecto. El proyecto puede ir cambiando y se puede ir ajustando. Entonces, tienes que estarlo revisando y ajustando cada cierto tiempo. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunas herramientas digitales que me faciliten esto, ¿no? Para poder crear un diagrama de Gantt. Hoy en día existen varias herramientas que facilitan esta creación de diagramas y muchas de las cuales ofrecen, de hecho, versiones gratuitas o con precios así accesibles para organizaciones culturales que son, o sea, pequeñas o medianas. Algunas de las más utilizadas podrían ser, por ejemplo, Trello, que con algunas integraciones podés usarlo para gestionar tareas en un formato bastante similar a Gantt. Quizás no es el mejor para tener un diagrama de Gantt, pero lo puedes integrar con algunas funciones para que sea algo similar. Asana, que también te permite crear diagramas y hacer seguimiento del progreso de tus proyectos de manera bastante visual, ¿no? También está este Microsoft Project, que es una herramienta bastante más compleja y que es utilizada frecuentemente en proyectos así bastante grandes, pero que sin duda es ideal para quienes buscan una gestión bastante más compleja. Quizás es para proyectos así o para planes de trabajo de un año, ¿no? O de quinquenios incluso. Sin embargo, es bastante completa. Y aquí también me podrías usar el propio hoja de cálculo, ¿no? De Excel de Microsoft, que también pues ajustándola podrías crear hojas de cálculo que, con un diagrama de Gantt espectacular. Por último también está el Gantt Project, que lo puedes buscar en línea, ¿no? Así como Gantt Project con doble T, que son otras opciones en específico para crear diagramas de Gantt, que ofrece una interfaz sencilla, pero que obviamente es una interfaz bastante poderosa para poder manejar proyectos, ¿no? Te da todas las herramientas necesarias. Lo importante es que elijas una herramienta que mejor se adapte a las necesidades de tu equipo y de proyecto, ¿no? También hay muchas personas que ocupan Notion, que se escribe Notion, ¿verdad? Que es en inglés, que aquí igual, ¿verdad? Que Trello tenés que integrarle algunas cosas para que funcione como un diagrama de Gantt, pero también las personas lo ocupan bastante para organizarse, ¿no? Aquí, como repito, lo importante es que escojas una herramienta que mejor se adapte a tus necesidades y que tu equipo obviamente pueda comprender y sobre todo pueda manejar, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Que cada uno de tu equipo sepa qué tareas se les está asignando y pueda, por ejemplo, incluso en el mismo proyecto marcarlo como completado, ¿verdad? O ponerle una columna o una integración en donde te lleve al documento o a la implementación de esa actividad. Ahora, algunos beneficios que te puedo compartir sobre utilizar el diagrama de Gantt, ¿no? En tus proyectos culturales o en tus organizaciones culturales. Por un lado, la propia claridad visual te permite ver todo el proyecto de un vistazo y entender qué tareas están en marcha y cuáles están próximas a iniciar. Segundo, mejora bastante la comunicación. Al asignar personas responsables con nombres y fechas y todo el equipo está alineado y sabe qué se espera de cada uno de los miembros del equipo. Por otro lado, controlas, ¿no? Los tiempos. El control de tiempos te ayuda a asegurarte de que el proyecto se mantenga dentro de los plazos establecidos, identificando aquellos cuellos de botella, ¿verdad? O retrasos potenciales. Y por último, te ofrece la facilidad para hacer ajustes, ¿no? Si surge algún imprevisto, puedes ajustar el cronograma de manera sencilla, actualizando las fechas y redistribuyendo los recursos, ¿no? Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta poderosísima que toda persona que gestiona la cultura debería poder dominar. No solo te ayuda a planificar mejor tus proyectos, sino que también te permite gestionar los recursos de manera eficiente y asegurarte de que todo el equipo esté en la misma página, ¿no?
Si aún no has probado esta herramienta, te animo a que lo hagas y que lo implementes en tu próximo proyecto cultural y descubras todos los beneficios de esta herramienta. Ahora te dejo una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto al gestionar el tiempo en tus proyectos culturales? ¿Crees que un diagrama de Gantt podría ayudarte a superar estos retos? Déjanos en los comentarios, acá en la cajita de Spotify, o precisamente como te mencionaba en nuestras redes sociales, que nos puedes encontrar como acultura.org, tanto en nuestro Instagram o en nuestro LinkedIn. Estaré súper complacido de poder escuchar, sobre todo porque los retos, a la hora de gestionar estos tiempos en los proyectos culturales, creo que es el mayor reto, es el principal reto que tenemos a la hora de gestionar estos proyectos. Pues nada, te agradezco de haber llegado hasta acá. Como te recuerdo, puedes llenar nuestra encuesta en línea y ayudarnos a conocer sobre todo tus necesidades y aquellas cuestiones, aquellos temas de la gestión cultural que necesitas apoyo, y estaremos súper complacidos de poder brindártelo. Mi nombre ha sido Alejandro Carray y por si no te vuelvo a ver, te deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.